Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban, gracias por su apoyo. En el video de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo este lindo gorrito. Está bien fácil de tejer, así es que espero que les guste. Ahora, el gorrito que vamos a tejer en el paso a paso es para niños y niñas de más o menos 2 a 5 añitos. Lo hice para que haga conjunto con la chaquetita que les mostré la semana pasada. En la caja de información les voy a dejar el link de esa chaquetita, así es que asegúrense de ver ahí. También en la caja de información les voy a dejar medidas estándar para que puedan tejer el gorrito para cualquier edad, cualquier medida, usando cualquier tipo de lana con cualquier número de gancho. La caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso de este lindo gorrito, pero antes no olviden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. También no olviden suscribirse, activar la campanilla de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y si les gustó este paso a paso, por favor denle like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para tejer este gorro voy a usar este gancho de 5 milímetros y estoy usando esta lana gruesa número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, siempre les dejo el nombre de la lana que uso y la cantidad que se necesita para el tamaño que vamos a tejer en el paso a paso. Ahora, ustedes pueden tejer este gorrito para cualquier edad, cualquier medida, bien sea un gorrito para un bebito recién nacido hasta un adulto. En la caja de información también les voy a dejar medidas estándar. Este gorrito lo vamos a tejer usando medidas, así es que lo primero que vamos a hacer es hacer el resorte. Miren qué lindo está el resorte, sí lo vamos a hacer. Es un resorte doble y muy elástico. Bueno, aquí para empezar tengo un total de 20 cadenas. Yo tengo 20 cadenas porque el resorte quiero que se doble así es que se va a poder doblar. Si ustedes quieren que el resorte les quede más pequeño, entonces pueden hacer 10 cadenas, 9 cadenas y les va a quedar más pequeño. Yo les repito, quiero que el resorte se doble así cuando ya esté terminado el gorrito, así es que por eso es que lo he hecho así de grande con 20 cadenas, así es que así se los voy a mostrar. Miren, aquí como les digo tengo 20 cadenas. En la segunda cadena después del gancho voy a hacer un punto bajo. Hice el primer punto bajo, ahora voy a meter el gancho por el primer punto bajo que hice, miren hacia un lado, y meto el gancho en la siguiente cadena. Jalo una lazada, tengo 3 lazadas, cierro. Ahora meto el gancho así. En el último punto bajo que hice, meto el gancho en la siguiente cadena, jalo una lazada, 3 lazadas, cierro. En realidad es un punto bajo, pero estamos metiendo el gancho en este punto que queda del punto bajo, miren así. Y metemos el gancho en la cadena que sigue, así. Así es como se hace este punto. Así vamos a hacer esta primera vuelta. Queda un resorte doble y muy bonito. También lo pueden hacer donde hacen puntos bajos. No pasa nada, les va a quedar un poquito diferente, pero se mira bien también. Yo así es como he hecho el resorte. Así es que hice el punto bajo, meto el gancho aquí en este punto que acabo de terminar y en la siguiente cadena. Así voy a continuar hasta terminar. Ahí está, la última cadena y el último punto. Ahora, al final de esta vuelta tengo 19 puntos. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora aquí vamos a repetir lo mismo, pero miren, si notan, aquí arriba está el punto y tiene 2 barritas. En la barrita de atrás es donde vamos a meter el gancho siempre. En el primer punto bajo, le voy a llamar punto bajo porque en realidad es un punto bajo. Meto el gancho, jalo la lazada, cierro. Aquí está un punto bajo. Ahora, para hacer el siguiente, meto el gancho
por el primer punto y en el siguiente punto. Y jalo lazada, 3 lazadas, cierro. Meto el gancho en el punto anterior, jalo lazada, punto bajo. Meto el gancho en el punto anterior, me voy al siguiente punto, jalo lazada, 3 lazadas, cierro. Ahí está. Siempre por la barrita de atrás vamos a hacer este punto. Siempre metemos el gancho en el punto anterior. Miren, aquí. Bien fácil y el resultado es muy bonito. Ahí. Así voy a continuar hasta terminar la segunda vuelta y esta es la vuelta que vamos a repetir de aquí en adelante. Ahí está, el último. Asegúrense de tener 19, vamos a contarlos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ahora, para la tercera vuelta, una cadena y giramos y repetimos lo mismo. El primer punto es un punto bajo normal, por la barrita de atrás lo hacemos, miren. Y luego los que siguen metemos el gancho en el punto que acabamos de hacer y en el siguiente punto de la vuelta anterior hacemos este punto espiga. Y bueno, ahí está, así es como ustedes van a continuar para el resto hasta tener un total de 52 vueltas o hasta tener la medida que ustedes necesitan para el tamaño que están haciendo. Ya saben, en la caja de información les voy a dejar esas medidas. Ahora, yo ya hice mi resorte, hice un total de 52 vueltas y me está midiendo sin estirar ni nada. Está midiendo aproximadamente 15.5 pulgadas, que son más o menos 39.5 centímetros. Ahora, si lo estiro, llega hasta 20 pulgadas, que son más o menos 51 centímetros. La medida más correcta sería que ustedes se lo midan por alrededor de la cabeza y basado en eso hacer el resorte, pero si no, ya saben, en la caja de información les voy a dejar las medidas. Y bueno, así es que aquí para continuar, miren, esto es lo que vamos a hacer. Ya tengo las 52 vueltas y lo que vamos a hacer es unirnos con el primer punto. Así es que para hacer eso, miren, aquí está el inicio y a este lado me voy a ir. Voy a meter el gancho aquí en esta cadena y voy a jalar esta lazada. Aquí hice una cadena, la voy a deshacer porque no hay cadena aquí. Ahí, voy a jalar esta lazada. Ahora voy a meter el gancho de nuevo en este mismo punto y por el último punto que hice en la vuelta 52, por la barrita de atrás meto el gancho y voy a hacer un punto deslizado. Y así es como vamos a unir los dos lados. Vamos a hacer puntos deslizados y me voy a ir por la barrita de atrás del punto de atrás y hacemos el punto deslizado. Así. Y eso es todo lo que vamos a hacer hasta tener los dos lados unidos. Ahora, una cosa que me olvidé mencionarles es cuando ustedes hagan su resorte que les quede en múltiplos de 2. Así es que aquí yo voy a continuar ahora haciendo esta parte para unir los dos lados. Ok, terminé de unir los dos lados, miren, así es como me ha quedado. Ahora lo que vamos a hacer por todo alrededor es hacer medios puntos altos y vamos a hacer un medio punto alto en cada vuelta que hicimos aquí, al modo de terminar con 52 medios puntos altos, pero al final voy a agregar un punto extra para que nos quede impar. Así es que aquí, miren, vamos a hacer una cadena y en la siguiente vuelta que sigue, miren aquí, así, aquí lo voy a hacer. Vamos a hacer un medio punto alto. Ahora en la siguiente vuelta, un medio punto alto. En medio, aquí, medio punto alto. Y así vamos a continuar. Aquí está la última vuelta.
Así es que en cada una de las vueltas hacemos un medio punto alto. Así es que así voy a continuar por todo alrededor haciendo medios puntos altos. Continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta donde hemos hecho medios puntos altos por todo alrededor. Hasta aquí tengo 52. Ahora en esta vuelta al final vamos a agregar un punto extra, así es que lo vamos a hacer aquí, miren, ahí. Ahora tengo un total de 53 medios puntos altos. Así que recuerden, cuando ustedes hagan el resorte, asegúrense de hacerlos en múltiplos de 2. Pero cuando hagan la vuelta de medios puntos altos, entonces agreguen un punto extra al modo de que aquí les quede en un número impar. Así es que ahora, para terminar la vuelta, me voy a ir encima del primer medio punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta. Ahora, lo que voy a hacer aquí es voy a cambiar a un gancho tantito más grande. Voy a usar este gancho de 5.5 milímetros. Ustedes pueden continuar con el número de gancho que comenzaron, pero les recomiendo de que cuando hagamos estas vueltas que son medios puntos altos en realce por frente y por detrás, los hagan un poco más flojo. Estos puntos tienden a encoger el trabajo, así es que por eso es que yo voy a usar un gancho tantito más grande. Como les digo, es opcional. Aquí lo que voy a hacer es una cadena. Tengo el primer medio punto alto. Aquí voy a trabajar un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente. Medio punto alto en realce por detrás. Ahora, para el suétercito hacíamos puntos altos en realce por frente y por detrás. Yo lo estoy haciendo en el gorrito así medios puntos altos porque quiero que me quede el trabajo más tupido, así queda un poco más caliente el gorro. Los puntos altos quedan bonitos también, pero son un poco más abiertos. Miren, aquí está la chaquetita, así es que tienden a quedar un poco más abiertos. Si ustedes quieren hacerlo de puntos altos, también lo pueden hacer, no pasa nada. Yo lo voy a hacer de medios puntos altos. Bueno, aquí para continuar, esto es todo lo que vamos a hacer para la segunda vuelta. Medios puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás, así por todo alrededor. Así es que continúen para esta segunda vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta donde hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Ahora aquí vamos a añadir el segundo color. Yo voy a usar este color celeste. Así es que aquí vamos a jalar una lazada y nos vamos a unir con un punto deslizado. Así, miren, con los dos colores jalamos una lazada encima del primer medio punto alto. Ahora, con el nuevo color, el color gris se puede quedar ahí pendiente para cuando terminemos estas siguientes dos vueltas. Miren, ahí está, hicimos una cadena. Ahora miren, para esta tercera vuelta lo único que vamos a hacer son medios puntos altos encima de cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Este punto consiste de nada más hacer una vuelta de medios puntos altos en realce por frente y por detrás, y la siguiente vuelta se hace de nada más medios puntos altos. Así es que para la tercera vuelta esto es lo que vamos a hacer y nos vamos a estar alternando entre estos dos colores. Vamos a hacer dos vueltas en el color gris y dos vueltas en este color celeste. Bueno, continuemos así por todo alrededor. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la tercera vuelta. En esta vuelta hemos trabajado medios puntos altos y tengo un total de 53 puntos. De aquí en adelante cada vuelta siempre va a tener 53 puntos. Para terminar esta vuelta, siempre con el mismo color, me voy a unir al inicio con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 3. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer una cadena. En esta vuelta número 4 me toca hacer la vuelta de los medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que empezando en el primer punto aquí, trabajamos un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente y medio punto alto en realce por detrás, y así vamos a continuar para esta cuarta vuelta. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Estoy al final de la cuarta vuelta. En esta vuelta hemos trabajado medios puntos altos en realce por frente y por detrás. De aquí en adelante, estas son las dos vueltas que vamos a trabajar, pero vamos a estar alternándonos entre estos dos colores. Miren, aquí para terminar esta vuelta me toca ahora continuar con el color gris, así es que me voy a ir encima del primer medio punto alto y voy a jalar una lazada aquí con los dos colores. Recuerden que el color gris quedó pendiente ahí en la parte de atrás, así es que vamos a jalar una lazada y nos vamos a unir con un punto deslizado, y así termino esta cuarta vuelta. Ahora por las siguientes dos vueltas vamos a trabajar con el color gris, hacemos una cadena. Ahora en esta vuelta vamos a hacer la vuelta de los medios puntos altos, así es que empezando en este primer punto hacemos el primer medio punto alto, encima del siguiente un medio punto alto, y así por todo alrededor haciendo medios puntos altos. Cuando terminen esta vuelta se van a unir con un punto deslizado con el mismo color y luego van a hacer la vuelta de los medios puntos altos en realce por frente y por detrás, y así vamos a continuar para el resto del gorrito. Ahora vamos a continuar y hacer el resto del gorro. Vamos a continuar tejiendo hasta que nos haga falta entre 1,5 pulgadas a 2 pulgadas, que son más o menos 5 centímetros de la altura total. El resto va a ser para reducir ya la coronilla del gorro. Yo le voy a doblar el resorte, voy a tomar la medida desde aquí hasta tener, como les digo, que me haga falta 1,5 pulgadas a 2 pulgadas de la altura total. Ya saben que en la caja de información les voy a dejar esas medidas, así es que continúen. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para mi gorrito, pero continúen viendo, ahí les voy a decir. Y lo único que van a hacer, ya saben, es repetir estas dos vueltas que les acabo de mostrar aquí, y nos vamos a alternar entre estos dos colores. Bueno, nos vemos entonces al final de esa vuelta. Ok, estoy por terminar esta parte del gorrito. En total tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 vueltas. Y me está midiendo así con el resorte doblado. Está midiendo aproximadamente 16 centímetros, que son más o menos 6.25 pulgadas. La altura total para este gorrito tiene que ser hasta más o menos 19.5 centímetros, que son más o menos 7.75 pulgadas. Así es que tengo que comenzar a reducir. Ahora, si ustedes están haciendo su gorrito basado en las medidas que les voy a dejar en la caja de información, entonces midan su gorrito hasta que les haga falta, como les había dicho anteriormente, 1,5 pulgadas a 2 pulgadas. Aquí me hace falta más o menos 1,5 pulgadas, así es que voy a comenzar a reducir. Así es que aquí, miren, vamos a continuar con el color celeste, así es que vamos a unirnos al inicio. Voy a terminar esta última vuelta que hice, la vuelta número 14, con un punto deslizado. Así, miren. Ahora con este color celeste voy a comenzar y hacer esta primera vuelta de reducción. Miren, voy a hacer una cadena y aquí encima de este primer punto voy a hacer un medio punto alto. Ahora miren, en los siguientes dos puntos vamos a reducir, así es que voy a cargar el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, jalo una lazada, tengo 3 lazadas en el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, jalo una lazada, tengo 4 lazadas, cierro. Aquí está una reducción. Otra vez más, en los siguientes dos puntos hacemos lo mismo, cargo el gancho, jalo una lazada, 3 lazadas, meto el gancho en el siguiente, jalo lazada, 4 lazadas, cierro. Otra vez más, cargamos el gancho, jalo lazada, 3 lazadas en el gancho, meto el gancho en el siguiente, jalo lazada, 4 lazadas, cierro. Y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer para el resto de esta primera vuelta de reducción. Ahí está, 4 lazadas, cierro. Así es que continúen así por todo alrededor. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta primera vuelta de reducción, que fue la vuelta número 15. Tengo un total de 27 medios puntos altos al final de esta vuelta. Para terminar me voy a ir aquí encima del primer punto, me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta vuelta número 15. Ahora, para la vuelta número 16 vamos a hacer una cadena y en esta vuelta no vamos a reducir, nada más vamos a trabajar medios puntos altos en realce por frente y por detrás por todo alrededor. Empezando con este primer punto hice un medio punto alto en realce por frente. En el siguiente punto medio punto alto en realce por detrás. En el siguiente medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás y así por todo alrededor.
Así es que continúen así. Nos vemos aquí al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 16, donde hice medios puntos altos en realce por frente y por detrás por todo alrededor. Me uní al inicio con un punto deslizado y ahora voy a continuar con el color gris. Aquí ya saben, nos unimos con los dos colores y vamos a continuar con el color gris para las siguientes dos vueltas. Ahora, en esta vuelta número 17 vamos a hacer una cadena y en esta vuelta lo que vamos a hacer es nada más medios puntos altos por todo alrededor, así miren, y al final de esta vuelta voy a tener un total de 27 medios puntos altos. Así es como voy a trabajar esta vuelta número 17. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 17, tengo un total de 27 medios puntos altos por todo alrededor. Ahora para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer medio punto alto, me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta vuelta. Ahora para la vuelta número 18 voy a hacer una cadena y en esta vuelta vamos a trabajar medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Por frente y por detrás. Y ahí está, así es como voy a continuar para esta vuelta. Nada más medios puntos altos en realce por frente y por detrás para la vuelta número 18. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 18. En esta vuelta he hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Ahora para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto y voy a cambiar de color de hilo. Así es que voy a jalar una lazada con los dos colores aquí. Así es que ahora voy a continuar y hacer esta última vuelta con este color celeste. Miren, voy a hacer una cadena y en este primer punto aquí voy a hacer un medio punto alto. Ahora vamos a trabajar lo mismo que hicimos en la vuelta número 15 de reducción, vamos a hacerlo aquí en esta vuelta número 19. Miren, vamos a cargar el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, jalo una lazada, tengo 3 lazadas, meto el gancho en el siguiente, jalo una lazada, 4 lazadas, cierro. Y así es como vamos a continuar por toda esta vuelta. Cargo el gancho, jalo lazada, meto el gancho en el siguiente punto, jalo lazada, 4 lazadas, cierro. Otra vez más, cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, tengo 3 lazadas, meto el gancho en el siguiente punto, 4 lazadas en el gancho, cierro. Y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer por todo alrededor. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 19. En esta vuelta hemos hecho reducciones. Tengo un total de 14 puntos aquí al final. Para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahí está. Ahora vamos a cortar el hilo, vamos a dejar el hilo así un poco largo y vamos a hacer una lazada aquí. Miren, vamos a amarrar ahí. Así, una lazada. Ahora vamos a usar una de estas agujas y vamos a pasar el hilo. Y vamos a irnos por todo alrededor, un punto sí, un punto no, para cerrar la coronilla del gorro. Ahora vamos a meter la aguja adentro porque este es el lado derecho. Vamos a meterlo. Y ahora vamos a jalar aquí este hilo para que se cierre el gorro y con la lazada que dejamos aquí vamos a amarrar. Y ahí está. Así está terminado el gorro. Ahora ya les voy a mostrar. Miren, esta es la coronilla. Así es como se mira. Este es el lado revés. Ahí está. Que puede ser un punto reversible. Si lo hacen de un solo color, les va a quedar reversible. Aquí como vamos cambiando de color de hilo, se miran ahí por la parte de atrás. Y bueno, miren, esta es la coronilla del gorro ya terminado. Ahí está. Y el gorrito está terminado, está precioso. Miren, ahí está. Ahora, este gorrito lo estoy haciendo porque las medidas que tengo es para 2 a 5 años. Así es que esa es la medida que estoy usando para este gorrito. Así es que, miren, se los voy a medir.
me está midiendo aproximadamente 19 centímetros y medio, que son más o menos 7.75 pulgadas. Ahora, si su niño tiene tal vez unos 2 añitos, entonces esta parte aquí se le va a poder doblar más. Y miren, se mira muy bien también. O si tiene 5 años, tal vez van a tener que doblarlos menos y ya. Aquí le pueden poner un pompón. Yo creo que le voy a poner uno. Pero ahí está. El gorrito está terminado. Aquí es donde hemos estado uniendo todas las vueltas. Déjenme ver. No recuerdo. Sí, aquí. Y miren, así es como se mira. Bueno, ya tenemos el gorrito para que haga conjunto con la chaquetita que ya les mostré en el canal. Esta que está aquí. Miren, está preciosa también. Aquí en la caja de información o acá arriba les va a aparecer un link de chaquetitas. Así es que ahí van a poder encontrar el paso a paso de esta chaquetita. Y bueno, ahora ya tienen el gorrito para que haga conjunto. Y bueno, ahí está. Esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Estén pendientes. Tengo una versión para adultos con el mismo punto. Miren qué lindo está. Coméntenme y díganme si les gustaría que haga este gorro. Es hecho exactamente igual. Bueno, hay un poco de variaciones aquí para darle un poco más de textura, pero está muy bonito también. Bueno, coméntenme ahí, díganme si les gustaría que les enseñe cómo hacer este gorro para adultos. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.